Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo customizando figuras de Dragon Ball. Hoy voy a hacer al personaje que me falta para poder pelear contra Bojack, el custom que realicé en el vídeo anterior, y ese es, como no, Gohan Super Saiyan 2, con el uniforme de combate de Goku. Y para variar un poco, en vez de hacer un diorama o algo similar, voy a fabricar su propia caja edición especial Super Battle Collection. En el vídeo anterior propuse un juego de preguntas para los más pros del Toriverso Dragon Ball. Al final del vídeo lo resolveremos y daré un ganador o ganadora entre las 3 mejores conclusiones en los comentarios. Y pasando ya a la acción, la figura base que estoy utilizando para hacer a Gohan es Gotenks, una figura copia de las famosas Super Battle Collection de los años 90 que tanto nos gustan. Este personaje me va como anillo al dedo para hacer al hijo mayor de Kakarot. Solo he tenido que cortar algunas extremidades para mejorar las proporciones y aumentar su medida. He cortado la figura por la cintura y las pantorrillas. Los brazos son extremadamente largos para este cuerpo, así que no me va a hacer falta cortarlos. Con la Dremel he vaciado material para poder anclar el alambre que fijaré con silicona termodifusible. El alambre hace de pilar, proporcionando resistencia a las uniones. Con el papel de aluminio creo una base sólida en la que poder aplicar la masilla sin que se desprenda. Además, ahorraré material y peso. Los huecos los rellenaré con masilla epoxi de 2 componentes. También haré con esta masilla los demás detalles, el uniforme y pelo. Este es el material más resistente del que dispongo para modelar y el que más me gusta. No es el material más barato, pero sí el que mejores resultados me ofrece. Y como siempre para el coloreado, utilizo pinturas acrílicas base al agua. Mezclándolas entre sí puedes conseguir infinidad de colores y tonos. Solo necesitamos los colores primarios para conseguirlos: el magenta, el cian y el amarillo, también negro y blanco. Tan solo con estos 5 colores tienes una paleta casi infinita a tu alcance, sin la necesidad de tener un montón de botes. Por eso yo opto por tener pocos pero de buena calidad. Es muy cómodo el tener los botes con los colores ya preparados, pero eso no sale barato, dependerá de tu bolsillo. Para no quedarme sin tiempo, voy a empezar a leer las conclusiones y teorías y daré mi opinión de todas. Voy a comenzar por Francisco Diego Aznar, y dice: no tiene sentido mezclar el anime con las películas, porque son historias diferentes. Te pongo el ejemplo de la primera película de Cooler. Goku aún no podía transformarse en Super Saiyan, de ahí que no lo hiciera hasta el final. O la segunda película de Cooler, en la que Dende ya es Dios en la Tierra y ni Goku, ni Gohan, ni Vegeta eran tan fuertes como en el enfrentamiento contra Cell. Por eso no. Y mi respuesta es la siguiente: algunas de las películas estoy de acuerdo contigo que no coinciden para nada con el canon original, pero hay otras que sí que podrían coexistir sin afectar y encajando sin problemas. Cuando salieron estas películas, todo lo oficial era canon, películas, GT, etc. Puede que a los de arriba no les interesase demasiado los detalles de la historia, y simplemente se basaban en buenos diseños y animaciones, sin revisar apenas la obra original. Si no recuerdo mal, en la primera película que aparece Cooler, este va a la Tierra para vengarse de que había vencido a su hermano. Entonces sí que podría transformarse en Super Saiyan. Esta película podría situarse en el año de espera, hasta que aparecerían los androides 19 y 20. El siguiente comentario es el de el blog de Gumball 1555, y me contesta: sí, esa película puede coincidir con el canon de la serie, ya que nunca se mostró qué ocurrió en la Tierra mientras Goku estaba en el otro mundo. Y mi respuesta es: buen punto, ha sido breve pero cierto, transcurre después de la saga de Cell, con Goku en el otro mundo. Queda un gran vacío temporal para hacer historias posibles. Raziel Plisken se ha extendido un poco más, y se agradece la explicación. Y dice: no, la película de Bojack Unbound no puede coexistir en el universo canon de Dragon Ball. Esto debido a la existencia de Dragon Ball Super. Aunque originalmente la película de Bojack parecía estar ambientada poco después de los juegos de Cell, hay varios puntos que la excluyen del canon oficial. Primero, Dragon Ball Super establece que Trunks del futuro no regresó a su línea temporal hasta después de derrotar a los androides 17 y 18, lo cual tomó 3 años. Esto sitúa su regreso 3 años después de los juegos de Cell, haciendo imposible que los eventos de Bojack Unbound ocurrieran en ese periodo. Además, aunque Akira Toriyama diseñó el personaje de Bojack, no participó en la creación de la historia y de la película, lo que también la sitúa fuera del canon oficial, ya que cualquier obra que Toriyama no haya supervisado directamente no es considerada parte del canon. Por lo tanto, aunque Bojack y su película pudieron haber encajado en algún momento dentro del universo de Dragon Ball Z con la llegada de Dragon Ball Super y sus explicaciones temporales,
Bojack Unbound queda fuera del canon oficial. Mi respuesta para ti es la siguiente. Aunque en Super no se habla de los hechos, que es normal, ya que no pasaron en la historia original, aún así no veo el por qué no pueda encajar. Trunks fue resucitado por Sharon un año después de Cell, y nunca se dijo si se fue al día siguiente o en un mes. Una vez llegó a su tiempo, eliminó a los androides de su línea. Es lógico que Toriyama no participó en la historia de las películas, y eso se nota, pero creo que algunas sí que podrían encajar simplemente. Aún así, buen punto, la verdad, existen varias contradicciones incluso dentro del canon, no te quito razón. El usuario eclairiyuclariblademiswaifus dice: según yo, la peli de Bojack podría encajar sin problemas ya que no afecta al canon. Los dos únicos detalles extraños serían el por qué Trunks volvería sin mencionar los riesgos que eso conlleva, y cuando Goku se teletransporta para salvar a Gohan, que deja la incógnita de cómo funciona exactamente la muerte en Dragon Ball. No tiene ningún sentido pensar que las películas siguen la historia del anime, pues concuerdo contigo, pero esto es Dragon Ball, a casi todo se le puede dar una explicación. A Goku le dejaron conservar su cuerpo por si era necesario proteger el mundo en caso de peligro, y gracias a la teletransportación puede moverse de un mundo a otro. Esto lo hace estando vivo cuando visita a Kaito en su pequeño planeta. También pudo viajar al planeta Kaioshin estando muerto en la saga de Buu. ¿Por qué no podría ir a la Tierra por un instante? Y en cuanto a lo de Trunks, nunca se dijo que volviese del futuro. Pudo pasar antes de irse, y no se sabe el tiempo que estuvo antes de marchar a su tiempo. Todas las respuestas tienen su razón y su lógica, pero ganará la más acertada la cuestión que expuse en el vídeo pasado. Mi pregunta fue: si Bojack Unbound podría encajar en la línea temporal canónica sin afectar a los hechos ocurridos en esta, aun sabiendo que no es una historia original de Toriyama. Así que la respuesta más acertada y el ganador es el blog de Gumball 1555. Enhorabuena, tu respuesta ha sido breve, pero la más acertada desde mi punto de vista. Esta película podría encajar en el canon sin alterarlo en nada. Lo más raro de todo es Goten. ¿Dónde está? Ganador, no te pierdas el próximo vídeo porque aparecerá alguien diciendo algo de ti. Muchas gracias a todos por participar y exponer vuestras opiniones de expertos, pero solo puede quedar uno. Habrá muchas más oportunidades y no hay límite de victorias. Ahora la pregunta del día. Como sabemos, en Dragon Ball han existido seres con poderes aterradores, capaces de destruir planetas, incluso sistemas. ¿Quién es el villano con mayor potencial de combate de todos los que conocemos, incluidos GT y películas? ¿Y por qué lo es? Dame tu mejor respuesta y lo discutiremos en el próximo vídeo. Y para terminar con el vídeo, aquí tenemos el resultado de este pack de figuras custom de la película de Bojack. Estoy muy contento con el resultado, y la caja, para haberla hecho de forma tan artesanal y completamente a mano, ha quedado muy bien, con las imágenes de Bojack y Gohan en los laterales, y la estética y colores que tenían estas cajas. Le he puesto todo el cariño posible a este pack único en el mundo, que queda muy bien en mi colección. Le he puesto todos los detalles posibles. Creo que no va a ser la última que haga, el conjunto de figura y caja queda de lujo. Todos los coleccionistas de Super Battle estarán envidiosos de mí. Recuerda darle un like al vídeo si te ha gustado lo que has visto. Suscríbete, que es gratis. Tengo ideas y vídeos que te pueden interesar o aportar. Un saludo y hasta un próximo vídeo.